El Centro de Estudios Sicilianos Giovanni Rufino, la Facultad de Humanidades y Artes, cumple con la segunda parte del homenaje a Leonardo Sciascia. Iniciáramos el año pasado a 100 años de su nacimiento. Se encuentra entre nosotros el director de nuestros estudios, el licenciado Jorge Estrano. Jorge, te escuchamos si querés hacer llegar un saludo, una consideración. Sí, es un gusto y es un honor recibir estos colegas. Lo nombro a Fabricio en primer lugar porque fue con quien iniciamos el ciclo de homenaje a Sciascia, y a la colega de todos nosotros, pero sobre todo porque trabaja también con Fabricio, a Fátima Lazarte, de Bolivia. Brevemente, yo creo que esta búsqueda, esta investigación y esta difusión de los aspectos que tanto Fabricio como Eduardo hacen a la conformación de nuestra identidad como América Latina. Yo pienso que este aporte, que no ha sido muy abundante y no ha sido intercontinental tampoco, está tomando trabajos como los de ustedes, tanto en Bolivia como internacional con Italia y Bolivia, está aportando una serie de cuestiones que realmente no las habíamos pensado. El aporte de ustedes constituye, valga la redundancia, un aporte muy interesante, no solamente a nivel, sino también a nivel popular. Esto es, el material que nosotros recogemos de lo que ustedes hacen, también lo transferimos a electamente académicos, pero que hacen, reitero, a la identidad nacional. Solo me resta agradecerle enormemente a Fabricio el tiempo que nos regala y agradecerle a Fátima su participación. Muchas gracias y éxito. El año pasado tuvimos la exposición de Fabricio, ¿no es cierto?, sobre Todo modo, la belleza lúcida. Fue el punto de partida. Hoy tenemos, como decíamos al principio, la alegría de reencontrarnos y seguir adelante con este proyecto, de encontrarnos con Fabricio, quien es escritor, dramaturgo, realizador cinematográfico, nieto de Leonardo Sciascia, hombre pleno de inquietudes y actividades. Y por otra parte, al profesor de historia de nuestra facultad, Eduardo Taletti, especialista en cine argentino. Ellos nos han propuesto para este encuentro un diálogo entre realismo social argentino y la obra de Leonardo Sciascia. El punto de encuentro serán dos películas. Por una parte, Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, que quizás alguien recuerde haber visto en lejanos tiempos, que está basada en El río oscuro de Alfredo Varela. Y por otra, La lechuza de Damiano Damiani, basada en la muy conocida Il giorno della civetta de nuestro Leonardo Sciascia. Digo nuestro porque también estamos subrayando, ¿no es cierto?, el homenaje por tratarse de un autor siciliano. Nos encontramos
con 2 películas que enfocan realidades socioeconómicas y culturales de sectores que quedan expuestos a la marginalidad y a distintos modos de explotación. Y con 2 escritores que se posicionan claramente frente a estos hechos. Reitero, por una parte, el muy reconocido Leonardo Yaya, y por otra parte, y creo que eso tiene un valor extra, la figura de Alfredo Varela, que yo diría que es un autor que ha quedado diluido en la historia de la literatura argentina. Así que, Fabrizio, Eduardo, disponemos a escuchar, a aprender y, llegado el momento, también a preguntar. Así que muchas gracias por la presencia de los dos, por la excelente disposición para encarar este trabajo. Te escuchamos, Fabrizio. Bueno, obviamente para empezar no puedo que agradecerlos por esto, no solamente por la invitación, sino por todas las lindas, hermosas y demasiado generosas palabras que todos han tenido, no solamente hablando de mí. Y para empezar, ahora hay que ir en un contexto social totalmente diferente. O sea, El Día de la Lechuza, ya antes la novela, apareció en 1961 en un contexto en Italia donde el poder, o diría los afiliados del poder, que al final los afiliados del poder tienen las mismas características de los afiliados a la mafia, pues se utiliza por la mafia el término afiliados. Los afiliados del poder justamente negaban la existencia de la mafia, o consideraban, o tenían la tendencia a hacer considerar la mafia como un fenómeno casi de folclore. Ahora no era así, y esta novela, cuyo título se inspira o está inspirado por un párrafo de una obra de Shakespeare, que cuando una lechuza aparece en el día trae la mala suerte, y así es. E incluso esto se refiere también a un lugar que estaba cerca de Racalmuto, el pueblo de mi abuelo, que es todavía llamado el Chiarchiaro, o el Chiarchiare, y hay un dicho en siciliano sería "U cuccu ci rissa le cuccuotte, a lo Chiarchiaro ni veremos tutti". O sea, el bujo dijo a sus pequeñitos, al Chiarchiaro, que es una metáfora de la muerte, todos nos vamos a encontrar. Que es una idea incluso que nos da una idea totalmente exacta de cómo en Sicilia se aprendía una especie de coexistencia con la idea de la muerte, lo que tiene que ver con muchos lugares en Latinoamérica, tal vez menos en Argentina, no sé, pero por ejemplo sí con Bolivia, pero obviamente sí con México. O sea, incluso la fiesta de los muertos era una de las más importantes, donde los antepasados que habían fallecido traían cosas a los niños como muñecos de azúcar, etc. Ahora, en este contexto se negaba la existencia de la mafia, y este contexto era bien diferente. Hoy, sobre todo si nos escuchan personas más jóvenes, justamente en el mundo se ha la idea de considerar, digamos, Europa rica, desarrollada o no sé qué. Ya que no es así, porque, digamos, después de la pandemia en Italia se calcula que hay más de 5 millones de pobres. O sea, el nivel de pobres es vivir con menos de $1 por día. Entonces, sobre 60 millones de habitantes es un porcentaje bastante preocupante. Pero más allá de esto, antes la realidad europea, no solamente de Italia, sino incluso de los países que consideramos más desarrollados, modernos, libres, etcétera, como los países escandinavos, era muy diferente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia era un país del tercer mundo. Y Italia, o algunos rincones de Italia eran así, y Sicilia y el interior de Sicilia, desde donde escribía Leonardo Sciascia, era así. No acaso había salvado aquí una
una citación del primer capítulo de la primera novela de Leonardo Sciascia, que se llama Las parroquias de Regalpetra. Y al final de este primer capítulo, él escribe, cito, es como si el reloj de sol señalara una hora del 13 de julio de 1789. Mañana pasará por el reloj de sol la sombra de la Revolución Francesa, luego Napoleón, el Risorgimento, la Revolución Rusa, la Resistencia. ¿Quién sabe cuándo el reloj de sol marcará la hora de hoy? La que para tantos otros hombres en el mundo es la hora justa. En esta temporada que todos estamos viviendo, al menos en esta parte del mundo, donde totalmente se ha borrado la libertad de expresión, un poco, digamos, estas oraciones adquieren una actualidad nuevamente inquietante. Pero la realidad de Sicilia y del interior de Sicilia, en estos años 50 y hasta los años 60 era muy diferente, o sea, con niños que no podían ir a la escuela o que se iban a la escuela, después en la mañana, en la tarde tenían que ir a trabajar, que hacían pipí en el agua del dueño, o sea, son una serie de dinámicas de opresión, de, entre comillas, venganzas, difíciles de imaginar, incluso probablemente ya difíciles imaginarlas hoy en muchos contextos, por ejemplo, latinoamericanos, pero que existían y al final son dos generaciones. Y en este contexto se negaba la existencia de la mafia y se negaba también, y esto demuestra la novela, y esto ahora vamos a ver de una manera más simplificada, demuestra también la película, porque se negaba la existencia porque de alguna manera la mafia se había insertado en el Estado. Ahora, hay muchas teorías sobre el nacimiento de la mafia, pero una de las más valoradas nos dice que al menos parcialmente la mafia ha nacido en el vacío del Estado. Y al mismo tiempo podría decir con una broma cuando todos estábamos en el mismo Estado, o sea, todos éramos el Imperio Español, pero el Estado español era muy lejos, estaba en Madrid, había un virrey que estaba en Palermo, pero aún hoy hay pueblos en el mismo departamento de Palermo que tienes que hacer una hora y media, 2 horas de coche para alcanzarlos. Entonces, imaginámonos hace 4 o 5 siglos. ¿Quién iba a traer en Prizzi o en Racalmuto, que ya está en un otro departamento, en el departamento de Agrigento, quién iba a traer en Racalmuto la idea del Estado? Había evidentemente una organización, se puede incluso decir de hombres sabios idealizándolos, aunque no fuera así, porque siempre todas nuestras sociedades, así era una sociedad embrionalmente capitalista, pero sí era una sociedad patriarcal, están regidas por la fuerza, o sea, por la imposición, por el considerar que el instinto de sobrefacción es inalienable del ser humano. Entonces, ¿quién iba a traer la idea del Estado? Ahora, cuando el Estado llega, con la unidad de Italia, poco a poco, al mismo tiempo muy rápidamente, la mafia se funde en el Estado, o sea, corrompe el Estado. La mafia tiene sus representantes políticos, tiene sus partidos preferidos, digamos así, etc. Y esto no se podía decir, y por esto la política negaba la existencia de la mafia. Esto también se ve, obviamente, se lee en la novela y se ve también en la película, donde hay, por ejemplo, referencias muy precisas con el jefe de la mafia, don Mariano, digamos, el antagonista principal, que entra en la oficina de la democracia cristiana. Italia, además, hay que decir esto, Italia es un unicum, o sea, es la única supuesta democracia donde después de 100 años más o menos gana solo un partido. O sea, hace 100 años, 2022, toma el poder el fascismo y hay 22 años de fascismo. Después Italia se libera del fascismo y hay un sistema democrático donde siempre gana la democracia cristiana. Después de unos acontecimientos que es inútil mencionar, procesos, etcétera, desaparece este partido, pero aparece un partido, aparece una especie de herencia del partido de izquierda, del Partido Comunista, que poco a poco cambia de nombre una vez, 2 veces, 3 veces, y se pone siempre más al centro, y que de hecho es el partido que constantemente gobierna este país, a pesar del hecho que casi nunca gana las elecciones. En esto antes hablábamos de los cañones. Hoy tenemos un
un primer ministro en Italia que envía cañones, o sea, declara guerra a países que nadie ha elegido. Es primer ministro por un compromiso entre los diferentes partidos. Entonces, no ha ganado una elección, pero pone a la Italia en guerra. Esta es una paréntesis. Y en este contexto, lo que también muy bien cuenta la película, como cuenta la novela, es que la mafia tenía en estos años 60, final de los años 50, inicio de los años 60, un primer pasaje. El pasaje de fenómeno rural a fenómeno urbano. Y había también una mafia urbana, las leyendas de los Beati Paoli que hacían procesos secretos en los subterráneos de Palermo, pero la mafia era esencialmente un fenómeno rural. Ahora no, ¿por qué? Porque hay un crecimiento económico enorme. Por ejemplo, se construyen un montón de edificios, de casas, de apartamentos, etc. Llegan las industrias en Sicilia. Entonces la mafia se mezcla en todo esto con la complicidad de la política. Y esto nos cuenta la novela y nos cuenta la película. Y es un proceso que hoy también ha tenido unas cuantas consecuencias. Incluso se puede decir que la mafia es hoy, no soy un experto de mafia, pero sí, o sea, leo, vivo a veces en Sicilia, etc. Es un fenómeno que se conecta totalmente con las altas finanzas. Tiene muy poco que ver con la pequeña delincuencia práctica, sí, también esto, con pedir dinero al dueño de la tienda, etc. O sea, cosas que son actividades marginales. E incluso probablemente también con la droga no tiene una gran relación, porque ya la droga, por ejemplo, en la ciudad de Palermo está más gestionada por los nigerianos, que sí están autorizados por la mafia local, pero digamos es un subappalto, no sé si se utiliza esta palabra. Y en este contexto, la mafia se ha hecho una expresión evidente de una cosa que también decía Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia ha escrito y dicho muchas veces que que se podía considerar Sicilia metáfora del mundo, porque en Sicilia nadie nunca había creído en las ideas, no solamente había desconfiado en las ideas, había creído en las ideas, y esta desconfianza en las ideas ya se proyectaba sobre todo el mundo, se proyectaba en todo el mundo. Esto Sciascia lo decía en los años 70, hoy es de una evidencia tan amarga como dolorosa. Y entonces, en esta fusión de hoy de la mafia en las altas finanzas, podríamos, incluso de manera provocatoria, preguntarnos qué diferencias hay entre el poder mafioso y el poder oficial, entre el poder internacional. Esto también en las temporadas bien agitaditas que vivimos en Europa, sobre todo en este momento. ¿Qué problema hay? Esto es Europa y es en todo el mundo. Hace casi unos 20 años y durante años, por ejemplo, la Costa de Marfil ha tenido una larguísima y muy cruel guerra civil. ¿Por qué? Porque las empresas francesas tenían el privilegio de ser las solas a explotar el cacao de Costa de Marfil, que es el primer productor de cacao del mundo. El nuevo presidente, que no era ni un héroe, o sea, pero había ganado las elecciones, decidió que no. O sea, el cacao se daba a los que ofrecían más plata. Y esto no fue posible, porque los servicios secretos franceses armaron una rebelión y una guerra civil. Pero esto es lo que vemos justamente, sin adentrarnos en esto, en Europa Oriental. Es justamente el mecanismo de la sociedad capitalista y patriarcal. Rusia no puede tolerar que Ucrania haga una política diferente, pero tampoco China toleraría que Birmania haga una política diferente, y tampoco los Estados Unidos tolerarían que Canadá haga una política diferente. Ahora tenemos que preguntarnos por qué vivimos en este sistema tan aberrante, después de haber aclarado que el sistema no funciona. Ahora los sistemas son los mismos, o sea, el ejemplo de las tiendas que hacíamos antes, o incluso el inicio, el motor del Día de la Lechuza.
¿Qué es el motor del Día de la Lechuza? Hay un tipo que tiene una pequeña empresa justamente de construcción, que no paga, que no tiene relación con la mafia, y que tiene un problema, dos problemas, tres problemas, hasta que lo maten. Es exactamente, no te doy el cacao, te hago la guerra. Da lo mismo, da lo mismo. Porque en realidad una sociedad basada en el instinto de sobrefacción no puede que desarrollar estos sistemas. Y por esto, por ejemplo, tanto la novela como la película nos muestran una estructura incluso piramidal de la mafia bien comprensible, donde hay un jefe, hay un vice, hay otros, y que era así también cuando yo era niño. Ya hablamos de 20 años más después. Y que ha sido así probablemente hasta los años 90, que ahora se pretende sea así, pero que ya no es así. Porque mafia, exactamente como el poder internacional, es un poder sin cabeza, es un poder que se funde en las altas finanzas, es un poder que llega, no sé, el centro comercial en Palermo, en Catania, y se vuelve socio del centro comercial. Un lava dinero en el centro comercial. Entonces, no solamente está fusionado en la política, sino está totalmente inmergido en el tejido social. Y esto también se conecta bizarramente con las antiguas, o sea, conecta las antiguas tradiciones de la mafia de verdad, con el mundo capitalista de las altas finanzas. Ustedes tal vez saben que se hacían, creo que se hacen también los juramentos para entrar en la mafia, que te ponían la imagen, por ejemplo, en Palermo de Santa Rosalía, y te quemaban la imagen de la santa en la mano, y tú no tenías que tener miedo, que es magia. Es, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, es magia negra. O sea, habían estas cosas. Y volviendo a la realidad no solamente italiana, sino europea de hoy, ¿qué es Europa sino un continente regido por la magia negra? Un continente regido por comisarios, miembros de la Comisión Europea, nombrados en reuniones secretas, ni siquiera entre todos los jefes de los estados europeos, a veces incluso en reuniones solo entre los jefes de Francia y Alemania, personas de las cuales nadie conoce la identidad, y que aparecen en los medios de comunicación, agitan fetiches, la deuda exterior, el 3%, esto, y condicionan, no porque son ellos que lo deciden obviamente, la vida de cientos y cientos de millones de personas. Esto es magia negra, porque esto no tiene nada que ver. Y alguien ha calculado que, a propósito de deuda exterior, la deuda exterior que se produce cada año en todo el mundo es 3 veces superior de la real economía de todo el mundo. Entonces, ¿con quién es esta deuda? ¿Con quién hemos contraído esta deuda si no producimos nada de todo esto? Es bien interesante, y creo que, y ya voy a cerrar, creo que una de las preguntas que nos estimula no solamente el Dio de la Lechuza, sino toda la obra de Leonardo Sciascia, es ¿qué es el poder? Ya mi abuela había puesto la pregunta de la manera, ¿dónde está el poder? Él había también tenido una experiencia como diputado, y al final de esta experiencia había declarado que el poder no estaba en el Parlamento, o sea que los diputados entraban en el Parlamento y las decisiones se tomaban afuera. Y incluso hoy me ha pasado de encontrar diputados o diputadas que te cuentan esto. O sea, alguien nos dice acá verde, acá rojo, y ni sabemos de qué se trata. Es la ley de esto, es acá verde, acá rojo. Pero creo que hoy, porque hay que considerar también que Leonardo Sciascia ha escrito todo esto en una temporada de enorme optimismo en Europa. O sea, 15 años después de la guerra más trágica de este continente, que ya ha desencadenado muchas guerras trágicas en su territorio y en el mundo, y
y donde había este optimismo, donde la economía crecía, donde todos creían en el futuro, cuando se ven los viejos reportajes justamente de haber descubierto el petróleo en Sicilia, son las empresas, las industrias, vamos a volvernos ricos, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que nadie se ha vuelto rico, sí hay un bienestar que obviamente hace 50 años no existía, pero hay que ver cuánto será efímero este bienestar, pero también hay cánceres y todo eso, hay todos los efectos colaterales de estas cosas. Pero la verdadera pregunta es, y creo que también podría ser un tema incluso de debate con los estudiantes, etcétera, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? Podríamos decir también quién tiene el poder. Y hace unas noches vi unos 5 minutos del encuentro justamente del primer ministro italiano Mario Draghi con el presidente americano Biden. Era la imagen de un hospicio por ricos. Era la imagen de un hospicio por ricos. No son ellos que tienen el poder. ¿Qué es el poder? Y si en realidad no sabemos contestar a la pregunta ¿qué es el poder? Ya quizás el poder no existe. O sea, vamos hacia la filosofía, pero ya nosotros mismos podemos forjar o plasmar nuestra idea de poder. Y seguramente, y de verdad voy a cerrar, parece un poco alejado, pero no es así, porque digamos, Sicilia ha sido hace miles de años en Europa uno de las, como todas las islas, como Cerdeña, como Creta, como Irlanda, los últimos lugares donde se ha quedado la antigua sociedad matriarcal, y todavía en la gestión de las relaciones personales, más allá de las apariencias, se queda una especie de sociedad matriarcal en Sicilia. Pero cuando lees los libros de esta arqueóloga lituana que se llamaba María Gimbutas, que ha estudiado las antiguas sociedades matriarcales, y quieres explicar el sistema de poder, en realidad tienes que simplificar y decir, no, porque antes se conectaba el concepto de poder a la capacidad de dar la vida. Entonces, por esto la sociedad era femenina. Ahora nosotros conectamos el concepto de poder a la capacidad de dar la muerte. Se discute hoy de cuántas bombas tiene Rusia y cuántas bombas tienen Estados Unidos, que ya serían suficientes, o sea, un quinto, un décimo de estas bombas de uno solo. Y en esto tenemos que reflexionar, porque cuando en realidad conectas el concepto de poder a la capacidad de dar la vida, ya no estás hablando de poder, no estás hablando de poder en el sentido que nosotros damos a la palabra. Entonces, por esto, y voy a cerrar, creo que es interesante, o sea, lo que es bien interesante, creo, en el Día de la Lechuza, es hacer una especie de encuesta en la novela y en la película. La película después o sea, la película tiene unos defectos de su edad, porque es contemporánea de la temporada de los spaghetti western, entonces, que incluso a mí me gustan mucho, pero es una otra estructura narrativa, o sea, se siente mucho todo esto, incluso en el cast, porque Franco Nero, incluso hace años escuchaba una entrevista de Franco Nero que contaba que cuando la película había salido en Alemania, como él se había vuelto famoso con el personaje de Django en los spaghetti western, el título de la película fue Django en Sicilia. Entonces, o sea, se vendía una otra cosa. Pero todo esto, digamos, en sus estructuras simplificadas, con esos sesos, los cuernos, etcétera, con todo este folclore justamente, también hay que ver, esto sería interesante, también hay que ver que se estructuraba un género. O sea, El Día de la Lechuza, la novela es la primera novela que habla de mafia, pero también la película, en 1968, es una de las primeras películas comprometidas en Italia. Entonces, o sea, no se sabía exactamente, no se comprendía exactamente cómo abordar el género o crear este nuevo género, que después en los años 70 se ha vuelto un clásico de la cinematografía italiana. Entonces hay unas cosas bien simplificaditas, pero sí, el ejercicio podría ser, o sea, esta estructura simple, el poder, el bueno, el malo, incluso el bueno y el malo que se miran desde las ventanas, porque la oficina de los carabineros está enfrente de la casa del jefe de la mafia, todas las estructuras que no están en la novela, pero sí, o sea, en una narración cinematográfica son bien efectivas,
Pero, ¿qué queda de todo esto en la sociedad de hoy? Porque podría parecer que no queda mucho, porque la mafia ha cambiado, porque no hay una sociedad rural en Sicilia, etc. Pero queda mucho, y no queda mucho solamente en Sicilia, porque exactamente, y a cierro, exactamente como se puede ver la Sicilia con su desconfianza en las ideas como metáfora del mundo, también se puede ver el sistema de poder mafioso como metáfora de lo que nos gobierna cada día en este bien, bien infeliz siglo XXI. Gracias. Gracias, Fabrizio. Eduardo, te escuchamos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco mucho la posibilidad que me han dado de participar en este diálogo con Fabricio Catalano, a quien respeto mucho. Aprovecho a contestarle su pregunta. Michel Foucault, el filósofo francés, en 1980 ya contestó dónde está el poder y cómo funciona el poder. Así, y coincide con vos, o vos coincidís con él en varios aspectos. Bueno, un poco la idea que habíamos elaborado con Fabricio en conjunto es algunos puntos en común, salvando las distancias geográficas y cronológicas. Es decir, acá tenemos, como bien dijo Tona, un escritor un poco olvidado, bastante olvidado, que es Alfredo Varela, un militante, periodista, dirigente comunista, en un momento que era muy difícil ser comunista en Argentina, en varios momentos, que escribe una novela que gana en 1943, gana un premio como una novela de ese año. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que la novela transcurre en el extremo norte de la Argentina, en la década del 40. La década del 40, a través de investigaciones que había hecho con los sindicatos del Partido Comunista, Varela pasa entre 4 o 5 meses en el Alto Paraná, una selva de selvática, la parte selvática, la yerba mate, que es nuestra bebida nacional. Todavía en aquella época, en la década del 30, la mayor parte era de extracción, extractiva, no era de cultivo. Y los modos, justamente un poco en paralelo con Sicilia, el extremo sur, donde el Estado llega o llega tibiamente, donde hay una población rural muy importante. Acá tenemos un extremo norte, donde ya el político español Rafael Barret, anarquista, se había escrito sobre la explotación, los modos de vida, que tenemos que tener en cuenta que el estudio que hace, las publicaciones que hace primero como periodista Varela, nos muestran jornadas de trabajo de 16 horas para los hombres, 14 horas para los niños y 23 horas para las personas que tienen que mantener prendido el urulú, que mantiene prendida la fogata para concentrar la clorofila en la yerba mate, si no, no tiene gusto. Esa forma de explotación es contrato por deuda, se les adelanta un dinero, que por lo general son vales, que la mítica siempre muestra que se lo gastan en bebidas y mujeres, en realidad la realidad es otra, y va quedando las familias porque se internan en la selva. Río Oscuro se llama el libro, que lo escribe después, es decir, cuando vuelve el de Misiones, primero en el diario La Hora y después en la revista Hora, todos revistas, publicaciones dependientes del Partido Comunista, va a escribir en Argentina también en esclavos blancos. Estamos hablando en la década del 40, donde el retorno de los conservadores, después de los gobiernos radicales, gobiernos populares radicales, hay un retroceso. Para entender un poco, en aquel momento todavía la Argentina tenía 9 territorios nacionales. Los territorios nacionales no son habitantes, pero no ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? No participan del proceso electoral, no tienen derecho a voto. En la provincia de Misiones, una provincia que se incorpora después de la guerra de la Triple Alianza, la Guerra Guazú, el gobernador, designado por el Poder Ejecutivo, es el director de la Junta Nacional de Yerba Mate y a la vez es el productor más importante. Hay todo un movimiento que arranca con Viale Masay en 1904, 1938 con
con el diputado socialista Alfredo Palacio, inclusive las cámaras de diputados sancionan aumentos salariales para estos mensú, que es el nombre entre guaraní y español, que significa porque cobran por mes, pero la ley no llega, la jornada de ayuda ya existía desde 1929, no llega, la prohibición de pagar en mercadería o en vales no llega, hay un pequeño departamento de trabajo que se creó en 1907, pero tiene funciones estadísticas, tampoco llega a la selva, así que esta parte está olvidada de la mano del hombre y de la mano de Dios, y la mano del Estado. Varela, en su libro, que está dividido en tres ejes, habla que el río Paraná no confluye en tres países, Brasil, Paraguay y Argentina, sino que el río Paraná, el Alto Paraná, es un cuarto país donde la única ley que hay es la de los explotadores y los explotados, lejos de todo control estatal. No es justamente la misma situación que la Sicilia que describe Yaya, pero hay un paralelo importante. La novela, en las crónicas periodísticas, la solución era que el Estado ingresara con el Departamento de Trabajo, lo que él propone. En la novela, escrita por un marxista que formó parte, que estuvo varias veces en la Unión Soviética, que formó parte de la Comisión para la Paz, que tenía sede en Polonia, muy respetado dentro del Partido Comunista. En la novela, el que libera a los mensú, el que le quema las libretas por deuda, es Luis Carlos Prete, el capitán Luis Carlos Prete, famoso tenentista que había recorrido 25.000 kilómetros de Brasil liberando pueblos durante la década del 20 y terminó exiliado en Argentina y trabajando en la ciudad de Santa Fe. Luego formó parte del Partido Comunista, Pretes, y dio un golpe de Estado marxista a Vargas en la década del 20. Pero volviendo acá, vamos a tener una cosa muy particular. Ahora va a aparecer, la Argentina tiene una vieja tradición de realismo social, tanto en la literatura, con Kramer, con Yanagauna, con Gálvez, y algunos Gerchunov, y a varios autores que me estaré olvidando en este momento. Tiene una larga tradición en la pintura a partir de Berni, pero también a partir de un italiano, como es Mario Soffici, un dramaturgo, director de cine, director de teatro, va a nacer muy tempranamente, en 1934, el realismo social en el cine argentino. Un cine que, a pesar de los gobiernos conservadores, va a remostrar la realidad que se vive tanto en el campo, que se vive en la selva, que se vive en la ciudad, en todo. Inclusive va a hacer películas que están como esos Soffici y Viento del Norte, que se están refiriendo al golpe de Estado del 30. Ese realismo se ancla muy fuerte en el cine argentino. Ya en Puerto Nuevo tenemos la primera Villa Miseria, mostrada por Soffici en el 36. Y luego, a partir del 46, toma el poder, llega al poder democráticamente el peronismo. Una etapa de transición que fue el golpe del 43, y el peronismo también mantiene el realismo social, mantiene la denuncia, apoya ese cine, 400 películas se hicieron durante el peronismo, pero lo único que hace el peronismo, lo único que toma es demostrar que era un pasado superado. Justamente al peronismo convertir, Perón va a convertir durante el golpe del 43 Departamento de Trabajo en Secretaría y luego el Ministerio, hay un poder de control y todas estas prácticas, no digo que desaparecen totalmente, pero cambia la realidad laboral, inclusive se incorporan muchas leyes laborales, antes que en Europa, algunas, que va a modificar y hay un derecho, tanto laboral como cívico, que se recupera. Por eso, este cine real, este cine realismo argentino, que tiene 15 años antes el neorrealismo italiano, va a ser el cine en habla hispana que más películas produce y que más se distribuyen en el mundo de habla hispana. Por eso el peso que tiene. Con el peronismo, la única diferencia que se marca en esta película es que se aclara que es un pasado superado. Siempre se aclara que es un pasado superado.
Acá la película comienza con el mismo locutor del noticiero Suceso Argentino, hablando que en un pasado no muy lejano, la situación en el Alto Paraná era de explotación. Y muestra una película que tiene otra característica. El peronismo es un movimiento nacionalista con un aporte de nacionalismo católico muy importante, donde durante mucho tiempo el enemigo fue el marxismo. Y el peronismo niega la lucha de clases. En el peronismo no hay lucha de clases. Bueno, esta película, Hugo del Carril, Prieto Bruno Hugo Fontana, nieto de un italiano, nieto de dos italianos, pero uno de sus abuelos estaba exiliado en Uruguay porque era un dirigente anarquista que tenía una editorial anarquista. Un Hugo del Carril que, si bien es la voz de la marcha peronista, se incorpora un poco tarde al peronismo, y dentro del peronismo es perseguido por Raúl Apol, que es quien manejaba la Secretaría de Prensa y Difusión, y estaba en el gobierno antes de Perón, porque Apol llega al gobierno en el 43, Perón se incorpora en el 44, y con Perón va a tener un lugar muy importante todo lo que es la producción cultural, cinematográfica, radio, va a crear el aporte al cine es muy importante, y en este momento de oro del cine argentino, que viene de antes del peronismo, va a tener un apoyo estatal muy fuerte, que también había empezado con los gobiernos conservadores. Lo que tenemos acá es, al igual que Yaya llegó a ser diputado, los cargos legislativos, Varela no, los partidos comunistas siempre han tenido un lugar, no han llegado mucho a legislaturas. Vamos a tener a un Alfredo Varela preso, el gobierno peronista tuvo muchos presos políticos, que entraban y salían, eran diferentes cada vez que había algún atentado, pero cuando Hugo del Carril descubre el libro, le llega el libro O el Río Oscuro, pide permiso a Perón para filmar, Perón le dice que sí, con dos condiciones. Una, que se demuestre que es un pasado separado, que es una realidad que no es actual. Y dos, que Varela, el autor del libro, y también autor del guión, porque el guión va a ser escrito por Hugo del Carril, Varela y Eduardo Borrás, que era un republicano anarquista exiliado en Argentina, que ya había escrito Surcos de Sangre 2 años antes, otra película de Hugo del Carril en Chile, van a permitir, lo trasladan a Varela a la Villa Devoto, una casa que está un poco mejor, pero sigue preso. Y durante mucho tiempo el nombre de Varela estuvo borrado de la historia y borrado de la película. Lo que yo un poco, resumiendo, la película muestra con crudeza la realidad del Alto Paraná, como algo superado. Ya antes Soffici había filmado Prisionero de la Tierra en base a los cuentos de Horacio Quiroga, con un final trágico, el mismo título lo dice, como era un poco las novelas y los cuentos de Horacio Quiroga tienen finales trágicos, hay poca esperanza. Y acá, si bien en los artículos periodísticos Varela habla solución de que el Estado llegue a la selva, en su libro habla de pretes liberando a los mensú. En esta película, donde ocupa un lugar muy importante la mujer, como en el Día de la Lechuza. En el Día de la Lechuza la mujer es estigmatizada, llega en lugar de la indefensión de la mujer al principio, don Mariano la defiende, pero después hay todo es denigrada, hay todo humillada. Bueno, acá directamente en las películas hay 3 mujeres. Fernanda Fernández había trabajado en la película del cine mudo con Gardel, que es la madre de Toro Mensú. Flor de Lis, en Mina Grande, que Flor de Lis existió, era la prostituta más conocida del Alto Paraná, era paraguaya. Había una yerba en Argentina que llevaba su nombre en honor a ella, una mujer enamorada. Y no es casual que en esta película tendremos a Adriana Benetti, una actriz italiana, neorrealismo italiano, hizo varias películas con Rossellini, con De Sica, y también hizo la película Mujer de Nadie en Italia. Una trayectoria muy importante en aquel momento, una actriz italiana muy reconocida,
que hace de Amalia, es una mujer que no solamente sufre acoso, abuso, sino que es violada. Entonces, esta película muestra esa realidad de la selva, hay tres mujeres que articulan desde diferentes lugares muy importantes, como se ve. Hoy un Hugo del Carril que se hace cargo de un hijo que no se sabe si es de él, de un embarazo que no se sabe si es de él, y lo que más llama la atención de esta película es el final, porque durante mucho tiempo, los que tenemos algunos años, esta película es la película junto a Deshonra o junto a Mercado del Abasto, una película peronista, el emblema de la película peronista. Pero tiene un final marxista. ¿Por qué? Porque hay lucha de clases y los mensú se liberan. Se liberan con una revuelta que es casi una revolución y toman el poder. Del obraje no estamos hablando, pero hay una liberación. Aparece la figura del sindicato, pero sobre todo eso es lo que quería ser el lugar que se le da a la mujer en 1952, en un momento muy especial donde la estructura del peronismo era una estructura familiar muy ligada todavía a la doctrina social de la Iglesia. Pero esta película abre un abanico de oportunidades y lo que vemos es, a diferencia de Prisionero de la Tierra, que hay un optimismo. Y esta pareja logra sobrevivir, no la voy a contar toda la película, y por el río Paraná, a diferencia de cómo comienza la película, que bajaban los cadáveres de los mensú que se habían querido escapar, cuando Varela está en el campamento que él está, había más de 60 muertos en 3 meses, la mayoría niños, y todavía se seguía pegando con látigos los mensú, estamos hablando de la década del 40, y si no los macheteaban, les pegaban con machetes. Fíjense la realidad en lo que se pensaba que era el país, lo que se decía que era el país ganero del mundo, un país de explotación. En esas regiones, que también pasaba con el quebracho en el norte, en el Chaco Austral, que también hubo otra película que lo reflejó más adelante por la explotación del quebracho, hubo rebeliones de anarquistas y comunistas que costaron muchas vidas. Acá se centra en eso y justamente el paralelo que habíamos pensado hacer con Fabricio era esto, y sobre todo rescatar esta imagen y ver y el lugar que se le da a la mujer en esta película, 3 lugares distintos, y el papel de Claudia Cardinale, la película de Rosa Nicolisi, es una mujer que el marido desapareció, está sola, en un principio todos la quieren ayudar, y en realidad terminan estigmatizándola, terminan persiguiéndola, y dentro de una trama, como bien explicó Fabricio, de policía, Estado, Iglesia, y lo que él mostró. Bueno, esto es un poco mi exposición. No sé si alguien quiere preguntarme algo. Tona, Fabricio, Jorge, José Luis. Sí, yo quería, por una parte, también invitar si alguien quiere hacer un aporte o quiere hacer alguna pregunta. Desde mi lugar yo lo que quería como resaltar, ¿no? Estas coincidencias que ustedes nos han mostrado y que dejan para la reflexión sobre la existencia de los poderes encubiertos, es decir, y el alcance de la ley que reconocemos como republicana, etcétera, a veces hasta dónde llega cuando ese brazo de la ley es más largo y cuando se queda más corto por otras conveniencias. Entonces allí me parece que hay un mundo de muchas coincidencias en lo que ustedes han tratado. Y en cuanto a la figura de Alfredo Varela, que yo dije, para mí está diluida porque yo no veo que aparezca en los programas de estudio, etcétera. Yo quería resaltar que a mí me llamó mucho la atención al ver la película que en ningún lugar de los créditos de la película yo vi el nombre de Alfredo Varela. Entonces yo digo, bueno, yo creo que está basada porque lo dice un profesor de historia que ha investigado sobre el tema, pero la película, cuando menciona
a los guionistas, etcétera, no aparece ni como guionista, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Si esto tiene que ver con... Sí, Tona, eso fue una de las condiciones que puso Perón, además, Varela siguió preso después de la película. Es decir, con Claro, respecto a lo que vos decís, interesante, actualmente se ha rescatado mucho en el ambiente académico de historia. Es decir, Javier Trimboli, uno de los directores que recuperó el Archivo Nacional, uno de los directores de Canal Encuentro, tiene 2 libros publicados. Clara Krieger también lo menciona durante un estudio de cine durante el peronismo que hizo. Hay una circulación restringida, pero existe. Y no es casual que no figure en ningún lado porque se rescató la historia, pero sin él. Él participó, pero quedó preso, es decir, claro. fíjense el lugar. Es más, estaba preso por algunas contravenciones que son muy difíciles de demostrar en aquel momento. Esta cuestión de borrar el nombre, esta cuestión de borrar los nombres, de hacer desaparecer los nombres de la historia, ¿no? Más allá del rol que hayan jugado cada uno. Sí, es así. Además, Varela estuvo mucho tiempo preso con Atahualpa Yupanqui, porque eran muy amigos. Después de acá se teje una amistad muy grande con Hugo del Carril, y cuando viene la Revolución Libertadora, Hugo del Carril está 60 días preso incomunicado, justamente por esta participación, pero Hugo del Carril era resistido dentro del peronismo por la PROL y después era resistido por la derecha también, así que se quedó en un lugar, inclusive es excluido de la marcha peronista en el 52. Claro. Bueno, no, yo invito si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado, hacer algún aporte. Fue absolutamente un descubrimiento, emprendida con alfileres, pero yo que tengo mis años y he visto las películas, realmente como que uno redescubre, o descubre, hay que ser humilde, dicen, ¿no? Uno descubre la riqueza de la producción sobre esta temática. Como dice Tona, no he visto ciertas cosas en los planes de estudio, sabemos que es intencional. Y esto de desaparecer a la gente, para nosotros es una herida profunda que nos cierra, como dice Tona. Y yo tiro una idea, aprovechando que no está Fabricio en línea, una cosa íntima. Yo digo, ¿qué pasa si este proyecto que estamos llevando a cabo lo pensamos como una producción impresa? Si nosotros decimos, bueno, tenemos 6 conferencias, que serían 12, más trabajadas, por supuesto, porque serían para ser escritas, tanto de Eduardo como de Fabricio. Porque, ¿saben qué? Me parece que así como están borrados de los programas de estudio, por supuesto no están en... Y tampoco hay un gancho para ir a remover bibliotecas sobre estas temáticas. Yo creo que ofrecer un material impreso, que ahí sería muy bueno, no para hacer una enciclopedia, para hacer apuntes sobre el realismo cinematográfico en Argentina e Italia, por decir un nombre, apuntes. Pero que esté en un lugar donde los chicos, digo los chicos porque me estoy pensando en ellos, donde los chicos puedan ver en la biblioteca o 10 ejemplares de esto y si algún profesor cita el tema, tengan un material que sabemos que es diverso a la historia oficial. Por aquello que la justicia tiene a veces el brazo largo y muchas veces el brazo corto, como decía Tona. Es una idea que tiro para que estemos en el centro, pero que yo con 75 años vengo a sacar a la luz cosas que conocía, pero que no contextualizaba del modo en que contextualizan los exponentes, los expositores.
¿no? Es mucho material y muy rico. Sí. Me imagino que en Bolivia podrá pasar lo mismo, ¿no es cierto, Fátima? O sea, sí, porque es justo el tema que yo estoy trabajando, pero desde otro punto de vista, el tema del silenciamiento de las mujeres, ¿no? Escritoras, como les comentaba, esta escritora que estoy trabajando publica en 1937 y después causa tanto escándalo el texto que es censurada, incluso públicamente, personalmente, y sus hijos la publican luego póstumamente en 1971. Entonces es este silenciamiento que a mí me ha llamado la atención, que es bien propio de las hegemonías de poder, de permitir solo una forma de pensar, una forma de expresarse, una forma de vida, incluso lo que habías dicho de este lugar de la mujer y de, digamos, el peronismo, ¿no? O sea, cómo tiene que comportarse una mujer, cómo tiene que referirse socialmente, ¿no? Entonces creo que la literatura y el arte aportan en este sentido, ¿no? Fátima, en cuanto al tema sí, del silenciamiento de las mujeres, se ha estado presentando ahora en Rosario un trabajo llamado Las Sin Sombreros, que es un rescate de las escritoras y artistas españolas contemporáneas de la generación del 27, que han quedado totalmente opacadas, borradas, ¿no? Disminuidas de la historia, incluso en algunos casos como ocultas detrás de la figura de algún famosísimo compañero varón, ¿no? Entonces eso es toda una línea de trabajo. Quiero comentar que Fabricio se ha ausentado y ha puesto por un problema de salud en su familia. Eso acaba de escribir, ¿eh? Así que esperemos que sea algo de pronta y buena resolución. No sé si quieren agregar algo más. De mi parte y en nombre del Centro de Estudios Sicilianos, agradecer muchísimo a Fabricio por todo lo que él nos entrega cada vez y sobre todo lo que nos deja siempre como interrogante, como inquietud, porque más allá de lo que él dice, siempre queda, ¿no es cierto?, como trabajo para el hogar, trabajo para quien lo escucha. Y a Eduardo, que tenemos la fortuna de que esté cercano, siempre también accesible y dispuesto a colaborar. Así que, no sé, agradecerle al padre José Luis también su presencia, que nos haya acompañado. Y no sé, Jorge, si querés agregar algo para que vayamos cerrando. Adhiero totalmente a tu evaluación y a los agradecimientos a los expositores. Totalmente. No, ustedes saben que yo soy charlatán, si yo empiezo a hablar hago otra conferencia, ¿vieron? Así que agradecerles a los que tenemos acá y a los que estén en línea y a los de YouTube esto y hacer votos para que lo continuemos, Tona. Esto que empezaste hay que continuarlo y recopilarlo e imprimirlo. Bueno, yo quería agradecer a Jorge, a Tona, a Fabricio que se tuvo que retirar, a José Luis, al padre, a Fátima, que hoy es su día, hoy es el Día de la Virgen de Fátima. Quería agradecer la oportunidad y es muy buena la idea que planteó Jorge, que podríamos hacer plasmado en algo escrito, este ciclo de charlas, conferencias, como usted quiera llamar. Y bueno, quería agradecerle que me invitaron a participar como integrante del Centro de Estudios Sicilianos. Una aclaración, José Luis es pastor, también es padre, pero su cargo, digamos, eclesiástico es pastor. De todos modos, no hay problema conociéndolo a José Luis. Vale la aclaración, gracias. Vale. A mí ha sido muy enriquecedor participar
poder encontrar algunas letras chiquitas en nuestra historia a través de Eduardo ha sido muy, muy bueno, porque uno lo macro lo ve, tiene pensamientos, y encontrar estas letras chiquitas que son producto de su investigación, la verdad que lo he disfrutado mucho. Y de Fabricio, qué decir, es todo un descubrimiento en una cantidad de situaciones que, como pastor, lo que me pegó, y obviamente que a uno le duele todas las injusticias históricas, todos los silenciamientos, todas las negaciones que han pasado en la historia, solo por pensar diferente, pero que en un tiempo poder fue la capacidad de dar vida. Hoy poder es la capacidad de dar muerte. Y creo que ese es un punto de reflexión de todos los que amamos la libertad. Tenemos que estar seguros de lo que significa poder para nosotros. Excelente, excelente cierre, José Luis, excelente síntesis final, ¿eh? Bueno, esperamos algún próximo encuentro, ¿eh? Creo Gracias, que Fátima. Gracias, Fátima. Muchas gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Quedamos en contacto. Bueno, gracias a todos.